La Voz de los Mártires es una misión que ayuda a los cristianos perseguidos, primeramente en los países comunistas, y cuando cayó la cortina de hierro, cuando repartí boletines en una librería cristiana en Buenos Aires, el librero me dice: ¡ja, ja, ja! No hace falta más. Ya terminó el comunismo, la cortina de hierro se rompió. Yo pensé, no sé, pero no te creo. Y ahora sabemos que no fue así. El comunismo, con la caída de la cortina de hierro, se expandió. Y la gente no se da cuenta, porque hay muchas caras camufladas del comunismo que se mueven en todas las partes, también en Argentina. En Alemania, yo me fugué de Alemania Oriental, de la parte comunista, ya unos cuantos años atrás, más de 40 años atrás, me fugué de ahí. Bien, la Voz de los Mártires, y otra vez hago una pregunta: ¿alguien vio este libro Torturado por Cristo? Tenía otra cara, era un color más oscuro antes. Y ya años atrás hemos repartido y difundido el ministerio aquí en Argentina. Después había una pausa y desde pocos años estamos de vuelta activos. Y veo la gran necesidad de informar sobre esto. No es solo el comunismo, pero así comenzó el ministerio. El hermano Richard Wurmbrand, el que escribió este libro, vivió en la en la Rumania comunista, se convirtió ya antes del comunismo, y cuando era judío, y cuando el judío se convierte de verdad, tiene fuego, tiene poder y coraje. Cuando vino el comunismo a Rumania, cuando fue este tiempo, el gobierno comunista le invitó a una reunión en un salón grande todos los líderes religiosos, especialmente los cristianos. Invitó para un encuentro, y en este encuentro exigieron que los cristianos apoyen el comunismo, el nuevo régimen, como algo bueno. Yo creía también en Alemania Oriental, pero después quizás cuento un poco más de mi propia experiencia. Entonces, todos los presentes estaban de acuerdo con el comunismo. Y un hombre se levantó, este hombre fue Richard Wurmbrand, que dijo: no podemos estar de acuerdo con el régimen comunista. Y no duró, no pasaron muchos días y estaba preso, perseguido, torturado, maltratado. Estuvo en prisiones ahí por 14 años en total, y luego cristianos de Occidente lo pagaron un rescate y salió a Occidente. Y en contra de las amenazas comunistas de que iban a matarlo, informó en El Mundo Libre sobre lo que está pasando con cristianos en los países comunistas, detrás de la cortina de hierro. Y
escribió este libro, Torturado por Cristo. Y por la difusión de este libro nacieron misiones en muchos países para ayudar a los cristianos detrás de la cortina de hierro. Se hicieron muchos viajes con Biblias escondidas y también ayuda financiera para ayudar a los cristianos perseguidos, a sus familiares cuando los pastores estaban en la prisión, tanto en Rumania como Rusia, Bulgaria. Y hoy está todavía China, como directamente país comunista, Corea del Norte, donde la persecución sigue en marcha. En la China comunista, las iglesias oficiales, hay iglesias oficiales, tienen que, por la fuerza del gobierno, tienen que estar instalados cámaras, uno de atrás, controlando quiénes están ahí sentados y así grabando o observando el mensaje del que predica. Y en los mensajes los pastores de las iglesias oficiales tienen que alabar al comunismo. Tienen que cantar cantos alabando al comunismo. ¿Cómo puede ser? Imposible para nosotros. ¿Cómo reaccionaríamos si algo así llegara aquí? ¿Cuántos quedarán? ¿Cuántos se reunirán clandestinamente como iglesia subterránea? Y estos valientes hermanos en China, no es en todas las provincias así duro, hay algunas que están más liberados todavía, pero hay provincias en la China donde los cristianos se reúnen en grupos pequeños y sin llevar el celular, porque ustedes saben, el celular está preparado para escucharnos, controlarnos en todas las partes. Y todos los celulares que están aquí presentes, se sabe quiénes están juntos aquí. ¿Sabían, no? Y yo pienso, y me da miedo esta IA, inteligencia artificial. Ahora parece algo lindo, y hasta pastores lo usan para preparar un mensaje, el mejor mensaje. La inteligencia puede hacer un mejor mensaje que tú o tú. Sí. ¿Por qué no lo usas? Cuidado. Esto es un tiempo así quizás, y después va a cambiar. Y los abusos ya son visibles. ¿Cómo se puede abusar? Y va a llegar el día que vamos a tomar un hacha y destruir el celular y vivir sin esto. Y va a venir el día, esto están planificando los que están detrás de la Agenda 2030. Y esto, lo que está en la Agenda 2030, es lo mismo, la misma agenda que tenía Karl Marx en su manifiesto comunista. Destruir la familia, destruir la fe de la gente, la fe cristiana en primer lugar, todo lo demás no importa tanto. Sí, el mundo está muy, muy feo. Argentina ya no es la Argentina de 50 años atrás. Alemania no es la Alemania de 50 años atrás. Hay graves cambios y las generaciones educadas
en las escuelas públicas se transforman en ateos. Y los creyentes que están en la escuela lo tienen muy, muy duro y difícil. Yo nací en Alemania Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Había ruinas por todos lados, las ciudades estaban bombardeadas. Al principio los hombres estaban como prisioneros de guerras en Rusia o en Inglaterra. También Estados Unidos tuvo campos de prisioneros de guerra. Y las mujeres en gran parte comenzaron a juntar ladrillos, limpiar ladrillos y edificar de nuevo algunas casas. Las mujeres trabajaron, los pocos hombres naturalmente también. Y no había ayuda de afuera como hoy, que vienen millones de dólares de ayuda para reedificar. Es terrible. La gente que se fuga, que entra en Alemania, y hay millones de personas que entran en Alemania ahora, en los otros países también, pero especialmente Alemania, que es más atractiva, y abusan de la generosidad de Occidente, en vez de quedarse en su país y reedificar ellos mismos. ¿Me entienden? Terrible. Mis padres comenzaron en un campo que había solo escombros. Edificaron la casa y yo nací en 1950, sí, lo dije bien, ¿no? Porque ahora tenemos 2000. Y bueno, como niño, mis padres me llevaron a las reuniones de una iglesia bautista. Después fui a la escuela y en la escuela nos enseñaron que no hay Dios. Nos enseñaron que la evolución lo explica todo y lo que no sabemos de los detalles, cómo fue la evolución, ya lo vamos a descubrir, así nos tenían. Y, por supuesto, nos adoctrinaron en el buen comunismo, que es lo mejor para la humanidad, y tal como los seres, los animales y en definitiva los humanos también se evolucionaron, así también la sociedad se evoluciona para bien, ¿no? Y lo más alto va a ser el comunismo, y esto va a llegar. Va a llegar. Esto es la fe de esta gente. Y yo crecí, y cuando tenía 13 años, o no sé, 12, dije: Padre, no voy más a la iglesia, no hay Dios, no necesitamos a Dios. Nos habían enseñado cuando los religiosos, los viejos, se mueren, ya no hay necesidad, no va a haber religión más alguna. Bueno, cuando cayó la cortina de hierro, vimos todo lo contrario, había más creyentes que antes en la ex Unión Soviética, porque la fe es algo necesario que necesitamos. Y la evolución es una mentira muy, muy grande. Si analizamos los detalles más ínfimos en nosotros,
los genes. Es algo tan complicado que es imposible que sean miles y millones de años. Esto no se va a formar solo. Hay información dentro de estos genes que es igual a la programación de una computadora. Más complicado todavía. ¿Sí? Es para reírse. Evolución es afuera. Y sin embargo, hoy nuestros niños en la escuela aprenden esto. Y yo estaba tanto convencido de la evolución como del comunismo. Pero aún así, yo quería salir al otro lado de la cortina de hierro como jóvenes que somos rebeldes y tenemos entusiasmo y queremos cambiar al mundo y queremos algo mejor. En sí esto está bien, pero tiene que ir en la dirección correcta. Y me fugué, me agarraron en la frontera, me metieron en la cárcel, me condenaron a 2 años y 2 meses de prisión. Ahí estaba metido. No fue lindo, no me torturaron, no era tan malo como pasó en la Unión Soviética o otros países comunistas. Y aún hoy hay cosas muy feas que pasan en la China. Los prisioneros ahí, también seguramente cristianos, eligen uno tras otro para sacarle los órganos. Piensa esto. ¡Qué barbaridad! La sociedad humana no avanza, degenera. Y esto más vemos también en la difusión de todos los temas de género. ¿Cómo puede ser que enseñen a nuestros hijos desde el jardín de infantes depravaciones, barbaridades, perversiones? Hermanos, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde están los valientes que se oponen a esto? Cuando la autoridad quiera hacer algo que contradice la palabra de Dios, tenemos que decir como Pedro, hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Yo estaba ahí en la cárcel, desesperado, 18 años y toda la vida por delante, y ahora este obstáculo, 2 años y 2 meses de prisión. ¿Qué voy a hacer? Tuve pesadillas. Yo soñaba con el paraíso que prometió Karl Marx, pero pensé, bueno, vienen las generaciones, vienen otras generaciones, pasan años y años y años, o milenios, qué sé yo. Pero ¿qué pasa después? Nos enseñaron, el hombre es como los animales, se mueren, se pudren y se terminó. ¿Para qué entonces todo esto, este afán? Mejor que nos divertamos, porque vamos a estar muertos. ¿Para qué afanarse con todo? Mejor vivir bien, emborracharse, hacer sexo como te gusta, etc. No, así nadie va a ser feliz. Esto no es felicidad. Pornografía no te trae felicidad. El alcohol no te trae felicidad. Las drogas mucho menos. ¿Cómo podemos ser tan tontos en meternos en algo así? Sí, tontos. Sí, pero los que están en esto, ¿cómo les cuesta dejarlo?
terrible. Y muchos teníamos problemas, algunos de esta clase. Pero Dios nos liberó. Y si no te libró todavía del todo, hoy es el día que te libere. Aleluya. Tenemos que ser, no tenemos que ser nada. Ya voy a explicar lo que tenemos que ser, pero no lo tenemos que ser, lo vamos a querer ser. Sí, no cristianos pintados, sino cristianos, seguidores, discípulos de Jesucristo, que tengamos un compromiso 100% con el Señor. Bueno, yo estaba ahí en la cárcel desesperado. En una noche Dios me habló y me dijo: cuando salgas te vas a encontrar con cristianos quienes te enseñarán mi palabra. Pasaron quizás algunos meses y llego a mi casa. Me dejaron en libertad. Me regalaron de los ¿cuántos? 26 meses. No, 24 y 2. Sí, 26 meses me regalaron 6. Bueno, algo era. Y en mi casa mi madre me cuenta que había cristianos, jóvenes, en este caso, esto era la atracción para el joven, sí, joven, encontrarse con jóvenes cristianos que se reunían en gran parte clandestinamente a la iglesia subterránea. Y como Dios me había avisado, ¿cuándo? ¿Dónde es la próxima reunión? Y ahí estaba yo. Y llevó un tiempo. Yo asistía, me gustó la comunión y la conversación, las explicaciones, me gustó. Pero discutía con los hermanos porque no podía creer. ¿Cómo puede ser que hace 2000 años, casi 2000 años atrás, algún ser que dicen que es o fue hijo de Dios, que vino a la tierra y se fue al cielo? No lo puedo creer. No entra en esta cabecita, claro. Porque eso es más allá de la razón y de nuestro entendimiento normal. No puede ser. No lo entiendo. Yo repartía en un camión de una empresa del Estado, por supuesto. Es muy astuto el comunismo. Prometen o hacen cosas, en este caso hicieron en Alemania después, cuando tomaron el poder, una reforma agraria y entregaron tierras a gente que se habían refugiado o habían sido expulsados de una parte de Alemania del Este, que los soviéticos habían cortado como trofeo de guerra, digamos. Y vinieron a Alemania y ahí mi padre recibió 10 hectáreas de tierra y lo trabajó un tiempo. Bueno, el gobierno ya impuso ciertas normas de producción que tenía que entregar al Estado, y cuando yo tenía quizás 6, 7 años, vinieron y a toda la gente que tenía tierra, que eran agricultores, o en este caso mi padre, que se lo habían dado los 10 hectáreas, quitaron todo para formar cooperativas comunistas. En la Unión Soviética se llama kolkhoz. ¿Sí? Y así ponen un anzuelo y aparentemente hacen algo bueno, pero el final es todo lo contrario. Yo viví
un tiempo cuando también expropiaron a los negocios, los almacenes, y todos tenían que hacer cooperativas, someterse al comunismo. Tenía que pasar todo por ellos. Y en este momento había muchas personas al pasar esto que se suicidaron. No lo aguantaron esto. Sí, fue muy, muy triste. Nos prometen el cielo y nos meten en el infierno. Sí, una prisión muy grande. Corea del Norte en este momento es lo peor del comunismo que pueda haber. Miseria, miseria. Y los cristianos que se descubren una Biblia los meten a la cárcel. Los maltratan, torturan, matan. Esto pasa hoy. Y nuestra misión hace el llamado que por lo menos oremos por los cristianos perseguidos allá. Y yo repartía productos lácteos y en un viaje, era invierno, ahí en una curva con nieve en la ruta, la nieve hace que las gomas resbalan como nada. Y en esta curva, que no podía ver la curva bien, vino otro camión de frente. Y los dos camiones eran camiones sin trompa, ¿me explico? Hay camiones así ahora también, que el chofer está directamente adelante. Hay una chapa quizás, o el vidrio y la chapa, y ya cuando camiones así chocan de frente, el chofer queda hecho pomada. Cuando veo venir esto, cierro los ojos y pienso, chao, se terminó todo. Abro los ojos y no había ningún daño. Los dos camiones habían pasado, uno así al lado de otro, y la rueda atrás, el paragolpe mío se tocó con la rueda trasera del otro, rebotó y se dobló un poquito. Eso era todo. Y en aquel tiempo me habían regalado una Biblia y un libro de devocionales para cada día, para leer. Yo lo tenía ahí, la Biblia también. La leía en las reuniones y en casa cuando quise leer algo no entendía nada. Algunos de ustedes pasó seguro así también. Sí, porque nos falta este toque de Dios. Entonces, un 1 de enero de 1971, dije, bueno, lo tengo aquí, a ver qué dice este librito. Lo abro, y lo primero que leo era en el Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí me quebranté y me entregué al Señor y Él comenzó a transformar mi vida. Es un proceso, porque el proceso está todavía. Tenemos que trabajar en nosotros y trabajar. Dejar el Espíritu de Dios que nos transforme. Y ojo, ahora voy a decir algo fuerte. Si pretendemos tener el Espíritu Santo, tenemos que ser santos, no santos en la iglesia, en la reunión entre cristianos. Si no, tenemos que ser santos en todo momento de nuestra vida. ¡Hey! Ajá. Pero examinémonos. Tenemos muchas características todavía del viejo hombre. Y las más grandes experiencias con Dios en este respecto tuve los últimos años. Sí.
El problema soy yo, mi carácter. Señor, cámbiame, cámbiame, transfórmame. Veamos los contactos que tenemos con otras personas. Los amamos a todos. Sí, tenemos que amar a todos. Esto no significa que tenemos que estar juntos con todos siempre, por supuesto. Pero tenemos que, si el Espíritu Santo está en nosotros, amamos al que me robó. Perdonamos al que me hizo mal. Y esto especialmente hay que aplicar en la familia, las parejas. Y yo sé, por experiencia, por supuesto, también, que esto es lo más difícil en la familia. Con la persona más cercana, más nos peleamos a veces, ¿cierto? Y no tiene que ser así. Tenemos que ser mansos, pacientes. Y si el otro no es paciente, yo tengo que ser paciente. Si el otro me grita, amor, cálmate. Sí, pero la carne no es capaz de esto. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, tiene que ser así. Aleluya. Ahí comenzó el cambio de mi vida. Y para renunciar las teorías de Karl Marx me llevó 10 años. Y para renunciar a la evolución me llevó 15, 16 años. Ya estaba en el camino. Ya estaba sirviendo al Señor. Pero todavía tenía estas ideas de adentro. Ahora examínate también. ¿Cuántas cosas del mundo llevas todavía? Uf. Ay. La Biblia es un libro tan hermoso, tan claro, tan sencillo. Y si tenemos el Espíritu Santo, lo entendemos. Recibimos, cuando leemos algo, recibimos revolución también. Para revelación, toque de Dios. Y queremos practicar esto. Bienaventurado el hombre, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí comienza un poco el problema. ¿Qué de la televisión? ¿Qué de los juegos? ¿Qué de los libros que leemos? Todo esto significa estar dentro del consejo de los malos, de los pecadores, y hoy también entre los perversos. Es un desafío para cada uno de nosotros. Resistir esto y decir la verdad. Cueste lo que cueste, pierdas el trabajo o no. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que seguir a Jesús. Y esto puede pasar por sufrimiento también. No tenemos la promesa de Jesús que todo va a ser como cielo o como todo con éxito. No, vamos a tener derrotas. Pero vamos a ser vencedores. Y que nunca perdamos nuestra fe. Esta confianza en Dios. Este momento cuando me entregué al Señor fue algo hermoso. Desde este momento yo tenía la seguridad. Hay algo. Dios está. Tenemos la promesa de la vida eterna. Tenemos la promesa de estar para siempre en la presencia de Dios. Jesús nos dice que iba
que fue para prepararnos morada en los cielos. ¿Cómo será? Muchos estamos preguntándonos, ¿cómo será? Vamos a estar ahí, cantando, siempre, siempre cantando, qué sé yo. Pero no es así, que nos hagamos imágenes. Va a ser bueno. Y con esta tranquilidad, tu vida va a ser diferente. Va a ser cambiada. Sí. Y no muchos meses después, yo era testarudo, todavía lo soy. Intenté de vuelta escaparme de Alemania Oriental y crucé, me despedí de mis padres. Recuerdo que estaban ahí en el establo ordenando la última vaca que los comunistas nos habían dejado. Y les dije, voy de viaje, como muchas veces he hecho con moto o primero con bicicleta. Estaba viajando por Alemania, quería explorar y conocer países. Bueno, primero Alemania, quería conocer todas las provincias, digamos. Y a veces hice excursiones en bicicleta y más tarde con moto. Y bueno, dije que voy a hacer otra excursión, no sé a dónde todavía, pero mi madre sabía. De esto me dijo cuando muchos años después nos encontramos. Me dijo, yo sabía que ibas a fugarte de vuelta, pero sabía también que vas a pasar. Aleluya. Aleluya. Pero mi fuga no fue tan fácil. Había muchos momentos donde claramente vi el poder y la mano de Dios, sus ángeles. Crucé Checoslovaquia y a Hungría, hice un camino más largo, porque mi pensamiento, mi conocimiento era que en Yugoslavia, en el consulado de Alemania, iban a ayudaban a la gente que se fugaba para llegar a la Alemania Federal. Lo había escuchado en la cárcel, entonces esto era mi plan. Entonces crucé Checoslovaquia y no podía entrar en Hungría porque ahí se necesitaba una visa y como tenía antecedentes ni pregunté por la visa. Y la frontera con Hungría era una franja, digamos, el largo un poco más de este salón, y era dentro del bosque una franja, ¿sí? Y cuando vi esta franja que estaba lisa, con rastrillo trabajada, ¡ay! ¿Qué hago ahora? Porque ven las huellas ahí. Si pasa alguien, ese es el propósito. Y seguramente pasaron siempre con una patrulla a ver qué sucede. Entonces, ¿qué hago? Y en el nombre del Señor crucé. ¿Y saben qué pasó después? Dios mandó una tormenta. Y se borraron las huellas. Sí, y después fue un trayecto también de un par de días cruzando Hungría. Viajé mayormente a dedo y cuando llegué hasta la frontera de Yugoslavia, que era un río, me tiré al río con esta oración: Señor, en tus manos me encomiendo, que salga con vida o muerto, pero en tus manos me entrego. Y crucé a nado el río, salí del otro lado y caminé un buen trecho, dormí en un montón de paja ahí, dormí un poquito y después seguí
caminando, tenía máquina de afeitar, así mejoré un poco el aspecto también. Y después atravesé un pueblo un sábado por la mañana, camino ahí en la calle y paso una casa y veo una mesa dentro de la casa con un desayuno. Entonces, no sé, tenía el impulso entrar y voy a recibir un desayuno. Y así fue, entré y me dieron el desayuno. Y es loco esto. En la frontera, todavía cerca de la frontera, y esta gente tiene que haberse dado que este tipo, algo raro es. Pero me dieron el desayuno, salí y llegué viajando a dedo a la ciudad, encontré el consulado, me dieron el pasaje, los papeles para llegar a Alemania Federal y llegué ahí, a la anhelada libertad. Fueron momentos de alegría que uno no puede imaginarse. Llegar, salir, haberse escapado con la ayuda de Dios, porque fue la mano de Dios. Nada más ni nada menos. Bueno, en la Alemania Federal busqué cristianos y me costó. En realidad, nunca encontré del todo, sí, después sí, algo estoy viviendo de esto, pero no encontré comunión de cristianos tal cual como lo había experimentado y vivido en la iglesia subterránea, donde nos reuníamos pocos, donde teníamos confianza. Por el otro lado, también teníamos siempre miedo a ver si hay un espía entre nosotros, porque los comunistas eran así. Y hoy hay espías en las iglesias también de otra forma. Hay espiritistas que se infiltran, hay masones que se infiltran, y especialmente en los seminarios para tergiversar la enseñanza y la doctrina. ¿Sí? Y en Alemania Oriental, después conocí el intendente, el máximo capo de los bautistas en Alemania Oriental, y él era un agente de la policía secreta. En la iglesia bautista donde fue mi padre había ahí un hermano, digamos entre comillas, que era miembro del Partido Comunista, y una persona así no podíamos tener toda la confianza. Sí. Y bueno, primero busqué entre los bautistas, pero fue un fracaso. Una reunión fui y cuando yo era tímido, ¿no? Entonces no hablaba. Todavía me cuesta hablar, saludar a alguna persona y hablarle, ¿no? Pero tiene que ser así en nuestro ambiente, que cuando aparece una persona que es nueva, vas y dices: ¿qué tal? Bienvenido. Nada de esto ahí. En serio. Cuando salí, los hombres estaban en la puerta afuera fumando. Y dije: ¿qué hago aquí? ¿Para qué me escapé? Para ver esto. Bueno, después conocí a los hermanos libres y había reuniones en casas y tuve muy linda comunión. Pero mi propósito, mi meta era llegar a América del Sur. Llegué a Argentina y bueno, llegué a Buenos Aires. Dios ya me había preparado algo, un instituto bíblico donde tenía mis primeros contactos y comencé a visitar iglesias. Y dado mi testimonio, me invitaron a contar un poco cómo conocí al Señor y cómo me fugué. Bien, y en estas visitas a las iglesias también fui a iglesias bautistas y menonitas y hermanos libres, y en algunas iglesias vi que la gente practicaba la homeopatía.
¿Alguien la practica aquí? ¿Homeopatía? Menos mal. Menos mal. Y hay muchas cosas que se infiltran en la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado en todo sentido, porque la seducción es muy grande. Y hay temas de ocultismo que nos rodean. Y como cristianos a veces somos ingenuos. No nos damos cuenta. Bien, yo encontré o me lo facilitaron un libro sobre estos temas, Los ojos abiertos ante la astucia de Satanás, que habla sobre magia y homeopatía y muchas otras cosas de ocultismo. Y este libro me valió. Lo vi como, para mí, en aquel entonces, cuando llegué a Argentina, yo era nuevo en la fe, tenía que aprender mucho. Y este libro me ayudó a profundizar en la fe, en la comunión y en el conocimiento de la palabra de Dios. Y también me ayudó para tener, bueno, el Espíritu Santo es uno de los dones más importantes, quizás, el don de discernimiento. No, el más importante don del Espíritu Santo es el amor. Pero el discernimiento es un don del Espíritu Santo que nos hace falta. ¿Ah? Y hoy soy así, soy muy... Donde huele un poquito raro, ya se me prenden las lámparas. La gloria es para el Señor. Y comencé a distribuir este libro. Fue lo primero que tenía. Y algunas de estas iglesias donde había simpatía con la homeopatía, me dijo, no, aquí no vengas. Esto no queremos. No te metas con esto aquí. Si quieres venir a la reunión, bienvenido, pero no pongas aquí en la mesa este libro. Bueno, fue el principio de mi servicio con literatura cristiana. Comencé tenía ya una camioneta y comencé a viajar para difundir este libro de Los ojos abiertos ante la astucia de Satanás. Con mi testimonio, que era muy pobre todavía, agregué películas de Billy Graham, de Moody, y conocí La voz de los mártires en Argentina. También tenían una película. Bueno, esto iba bien con mi testimonio. Una película que se llama también Torturado por Cristo, que todavía la tenemos, ahora está digitalizada. Y así entré en contacto con La voz de los mártires en Argentina. Leí primero el libro Torturado por Cristo y esto me fortaleció en la fe. Y es un libro recomendable, muy recomendable, y estos libros hay que usar para fortalecer a otros. Incluso hay un libro que era el segundo que yo leí de Richard Wurmbrand, que se llama La otra cara de Karl Marx. Y en este libro documenta con cartas de Karl Marx guardadas. Oh, gracias. Así es, el libro Karl Marx. La otra cara de Karl Marx. Documenta que Karl Marx fue un satanista. Y su propósito no era el paraíso, sino arrastrar a la humanidad con él mismo
al infierno. Bueno, esto es el plan de Satanás desde el capítulo 3 de Génesis, cuando sedujo a los primeros dos. Poesía de Karl Marx. Los vapores infernales suben y llenan la mente hasta que enloquezco y mi corazón es totalmente cambiado. ¿Ves esta espada? El príncipe de las tinieblas me la vendió. Para mí marca, el príncipe de las tinieblas, ¿quién es? ¿Saben? Satanás. Para mí marca el compás y da las señales cada vez con más osadía. Toco el baile de la muerte. Karl Marx. Y esto es el plan de la Agenda 2030. Esto es el plan de la ONU y también de esta agencia WHO, ¿cómo se llama? World Health Organization, la Organización de la Salud Mundial, que planifican someter a todos los países a su dictadura. Ellos pueden inventar una pandemia y declarar, como ya lo practicaron, todas las iglesias se cierran, toda la gente se queda en la casa y listo. Sí, hay que orar, sin que el Señor nos guarde y nos libere y nos proteja de todo esto. El comunismo. Ahora tenemos ya dos cosas: ocultismo, comunismo, satanismo. Y para ser muy claro, tenemos que estar conscientes que los gobiernos, prácticamente todos del mundo, están bajo la tutela de Satanás. La educación, ya dijimos, está bajo el control de Satanás. Los medios de comunicación están bajo el control de Satanás. Nos mienten y la gente lo cree. Cuanto más se repite la mentira, más la gente lo cree. ¿Cómo fue cuando cayeron las torres de New York? Se repetía las imágenes de lo mismo, cómo caen, cómo se cayeron. Y la mayoría de la gente creyó que fue un atentado islámico. Mentira. Fue un plan, fue planificado. Muchos de ustedes lo saben, quizás algunos todavía no, pero ahora lo saben, espero que sí, que fue un plan para atacar los países, primero, ¿cómo se llamaba? Afganistán, Irak, después destruyeron a Libia, pero el gran país poderoso se retiró de Afganistán, dejando ahí valores inmensos de billones y billones de dólares en material bélico, entregando esto en las manos de los que pretendían combatir. Esto no cabe, no puede ser. El país más poderoso hace esto. Y vemos que todo esto era planificado. El plan de Satanás para destruir, arruinar, reducir la población mundial y controlarlo todo. Que Dios nos guarde. Los medios, cómo nos mienten. Y las películas, Hollywood, los juegos, ya mencioné. Todo esto está programado para seducirnos, para desviarnos, para escuchar al consejo de los malos. Todo planificado. Y vean
los dibujos animados de los niños, lleno de motivos de brujería y hasta del sexo para preparar los niños y niñas para entrar en perversidades. Hermanos, tenemos auténticos y oponernos a esto y tomar medidas. Los padres tenemos responsabilidad por nuestros hijos. Y no entiendo cómo es posible que entregamos a nuestros hijos a profesores que enseñan todo lo contrario de lo que es la verdad. ¿Qué podemos hacer? Lo mínimo es escuela cristiana. Ya hay una, creo, o dos en Junín, pero tiene que haber muchas escuelas cristianas. Y ahí también tenemos que ser consecuentes. Yo sé que los gobiernos van a apretar las escuelas cristianas también para adoptar la dictadura de Cristo. Bien, luego tenemos al Islam. Mucha gente no sabe quién es Alá, quién fue Alá o quién es. Muchos piensan que es Dios, el mismo Dios de la Biblia. El Papa besa el Corán y llama a los musulmanes hermanos suyos. ¿Sabían esto? El Papa dice que Alá es el mismo Dios de la Biblia. Y yo te digo, Alá no es el mismo Dios de la Biblia. Para esto tenemos un libro que se llama ¿Quién es Alá? Compara al Corán con la Biblia. Jesús predicó el amor. Ama a tus enemigos. El Islam te dice, conviértete, acepta el Islam y vivirás. Y aquí tenemos otro libro de clase, El Califato o la Muerte. El personaje de esta película, Abila, un joven padre de familia, de noche los terroristas entraron en su casa en el norte de Nigeria. Toman el arma, se lo apuntan y dicen, ¿acepta? ¿Qué eres? ¿Cristiano? Sí, soy cristiano. Porque a propósito buscan a los cristianos para o que se conviertan o lo matan. Entonces le dicen, conviértete al Islam, repite esta oración al diablo. Bueno, no dijeron así, pero el credo musulmán, repítelo y ya te dejamos en paz. 3 veces le dijeron. Y luego le dispararon. Cayó al piso, quedó en un charco de sangre. Es un libro terrible. Yo lo conocí hace 2 años atrás y dije, no voy a leer este libro, demasiado brutal. Y comencé a leerlo y no pude dejar de leerlo porque es tan impresionante el amor y el perdón que estos hermanos están viviendo y expresando, y a pesar de todas las amenazas y muertes alrededor siguen sirviendo al Señor. Este hermano quedó en un charco de sangre, estaba muriendo prácticamente, y la mujer se cuidó, se preocupó mucho por él. Hicieron
Bueno, toda la historia está ahí, pero en definitiva fue un milagro que sobrevivió. Y luego el proceso dentro de él de perdonar a sus asesinos. ¿Sí? Y al final es una parte también muy emocionante que se encuentra con terroristas que se habían convertido y mutuamente se perdonaron. Sí. Esto es la verdadera fe que tenemos que practicar. Esperamos que nadie tenga experiencias o tengamos que tener experiencias así fuertes. En toda la situación de nuestra vida tenemos que amar. No tenemos que, pero el Espíritu de Dios que nos transformó, si somos nuevas criaturas, queremos amar. Señor, ayúdame para amar. Y cuando veo una persona que no puedo amar, ¿qué hago? Lloro, Señor, dame amor por esta persona. Y levanto la vista y ya lo veo con otros ojos. Aleluya. Nuestra vida tiene que ser íntegra. Jesús te dice, el que me ama guarda mis mandamientos. El versículo 2 del Salmo 1, bueno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Vimos la palabra ley aquí. Y pongamos, sino que en la voluntad de Jehová está su delicia, en la voluntad de Dios. Esto es lo que dijo Jesús, el que me ama guarda mis mandamientos. Es guardar, cumplir todo aspecto en nuestra vida la voluntad de Dios. Pecar, siempre lo explico. Y si lo escuchaste ya, afírmate en esto. Pecar es hacer lo que a Dios no agrada. Y pecar es no hacer lo que a Dios agrada. ¿Entienden? ¿Sí? Si la palabra dice que los hermanos tenemos que amarnos los unos a los otros y no los amamos, estamos pecando. ¿Listo? Ahora, arrepintámonos de donde falta en nosotros este profundo compromiso con el Señor y su palabra. Y vamos a tener delicia. Y es una delicia cuando leo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Todo me deleita. Y quiero ser, como dice Jesús, que seamos mansos, llenos de paciencia, llenos de mansedumbre. El amor perdona todo, ama siempre. Señor, ayúdanos, que tengamos frutos del Espíritu Santo y no obras de la carne. Que esto sea nuestra vida y que este cambio se profundice, que no nos desanimemos con las dificultades que encontramos. Un versículo mucho me gusta siempre citar: buscad primeramente el reino, su justicia, y lo demás Dios va a añadir. En Occidente esto me dolió cuando llegué a la República Federal de Alemania. La gente se preocupa por una casa más grande, un coche más nuevo, el televisor más grande, todas esas cosas, vanidad. En Alemania Oriental queríamos servir a Dios y no podíamos, y en la libertad
donde podemos servir a Dios con todo, no lo hacemos. Esto tiene que cambiar. Tenemos que ser iglesia, miembros de un cuerpo de verdad, que nos amamos, que estemos juntos, nos ayudamos. Tiene que ser. ¿Qué va a pasar si nos quitan el dinero? Si no hay más moneda, no hay más papel de dinero. ¿Vamos a morirnos de hambre? ¿O vamos a ayudarnos en todo lo que podemos como cuerpo de Jesucristo? Amén. Pero quiero ver cuándo pasa esto. ¿Cuántos van a quedar? ¿Cuántos se van a amar? ¿Cuántos se van a ayudar? Perdóname, pero tengo que decir lo que tengo en el corazón y que seguramente el Espíritu de Dios me lo dijo, me dio para decírselo a ustedes hoy y aquí. Sí. Bueno, con esto terminamos. Gracias por vuestra paciencia. Y entregamos después un boletín, por lo menos, que todos pueden llevar. Y oren por la iglesia perseguida y oren los unos por los otros y los unos con los otros también. Oren por nuestro ministerio también, para que Dios envíe obreros. Soy el único que hace esto ahora de esta manera en Argentina. Tiene que haber 10, 20 que vayan por todo el país difundiendo esto, alertando y exhortando y animando al pueblo de Dios. Amén.